Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. De la respuesta electoral, es decir, de la de miércoles. Estamos a 11 días de la fecha de celebración de unas elecciones generales. Y estas elecciones generales son verdaderamente atípicas. Quiere esto decir que no se parecen en nada a las elecciones que hemos tenido en otros tiempos. Serían múltiples las diferencias, pero hay algunas esenciales que es bueno mencionarlas. Unas elecciones como las que el día 15 se habrán de celebrar son complejas, muy complejas, porque se van a elegir tanto presidente y vicepresidente de la República como legisladores, así como todo el cuadro municipal de alcaldes y de regidores, millares. El asunto es tan complejo que si uno lee la Constitución del 2010, se encontrará con que es la última vez que se va a intentar unas elecciones de esa complejidad, generales, totales, realmente. Ya a partir del 20, si sobrevive la República, entonces, porque así es que se ha de hablar, por desgracia, las elecciones serían separadas. Un rasgo vino a última hora en los últimos 40 días, que intentó y produjo efectos indeseables, negativos. Una mano siniestra que uno no alcanza a ver de qué se trata en realidad, comenzó a arrojar sombras sobre la Junta Central Electoral. Ya han oído ustedes en 2 programas anteriores y han visto las pruebas, cómo fue visitado el presidente de la Junta, Roberto Rosario Márquez, por los embajadores de Unión Europea y Estados Unidos. La admisión de Roberto Rosario de que se le hicieron presiones. Él no ha revelado la naturaleza de esas presiones. Y aunque al final, después de llegar un subsecretario de Estado adjunto, Juan González, pareció mejorar desde los Estados Unidos, pareció mejorar el asunto y se hizo como una especie de armisticio entre la presión norteamericana y la Junta Central Electoral. Una presión capciosa que a primera vista podría parecer sobre los resultados electorales, nada más. Y en realidad es una presión destinada a efectos más importantes. Quieren terminar de destruir la identidad nacional. Lo han logrado en una forma espantosa.
El gobierno de Danilo Medina le abrió las fronteras, se prohibió a sí mismo deportar al ilegal, invitó a venir y la República está atrapada en una avalancha enorme de población que está pasando incesantemente. Ya me hablan incluso de algunas unidades, casas en la frontera, colocadas algunas de ellas cerca del mando militar, residente allí, que han formalizado el ingreso, lo están cobrando, pero solamente para cobrarlo, porque no tienen posibilidad de resistir, de oponerse al paso de haitianos para acá. Alguien me describía lo de Elías Piña, me decía qué peligroso es. Hay oficiales menores que ya han comprendido que si el gobierno lo que quiere es que vengan, ellos tienen la posibilidad de participar en cierto modo, sacar algún tipo de beneficio. Y eso es horrible, porque ya no es solo la frontera abierta, los 81 puntos de que hablaba el canciller haitiano, que pasan como de la sala, del aposento a la sala, de tan fácil que resulta. No, ya es una manera de desmoralizar a las Fuerzas Armadas, que tienen como función esencial la defensa de la integridad territorial y de la independencia, claro está. Así las cosas, el último rasgo fue negativísimo. Hubo una parte que estuvo a punto de producir crisis de credibilidad, porque está la cuestión de estrenar el sistema electrónico. Se hicieron las pruebas, tuvieron pequeños defectos de conectividad, pero se exigió el conteo manual como cuestión previa. Nosotros lo sugerimos en el porcentaje del 15%, pero a realizarlo en las mesas. No anunciar los resultados electrónicos al público antes para mandar a las mesas, a las juntas municipales a discutir, a hacer un reconteo. Nosotros empeñados en el problema de la paz, considerando que las juntas podrían ser desbordadas, miles de inconformidades, de murmuraciones, de resabios, de perversidades o de protestas de buena fe, de gente que entendiera que lo están sacrificando. Y al cabo de unas semanas, ya ahora cuando se graba este programa, aparece la revelación de que la Junta por resolución ordenó que el nivel presidencial sea contado manualmente. Yo creo que es preferible, ya que se acordó el conteo manual para confrontarlo con la eficacia electrónica, que se haga en los 3 niveles. Oigan esto, si hay un nivel peligroso, es el municipal, donde hay millares de candidatos. Y puede ocurrir que se haga el conteo manual de las presidenciales, el nivel presidencial, no se hagan los otros, y el desorden pueda venir del plano municipal. Pienso que no pierde la República nada si aguarda unas horas el conteo manual que se vaya a confrontar con el resultado electrónico.
no creo que pierda mucho la República. Y sí puede la República arriesgar su paz si deja la posibilidad del desorden múltiple en decenas o en cientos de juntas municipales. Atiendan ustedes, la posición nuestra ha sido en favor de la paz. Nosotros hemos querido que la paz sea el eje esencial de todas las operaciones del proceso eleccionario. Todo lo que contribuye a perturbar esa paz es nocivo, porque si ésta se pierde todo. Es decir que ojalá la Junta, estamos preparando una instancia para pedir que los otros niveles sean acomodados. Un amigo que estaba con nosotros nos decía, bueno, pero la Constitución establece que la igualdad de todos ante la ley, si se lo hacen en el nivel presidencial, donde puede haber trampas múltiples, puede ser en el congresional y en el municipal, y son ciudadanos, ¿por qué no protegerlo igual que a los otros? Yo no quiero embarcarme por ese camino. Yo me quiero embarcar por el camino de la necesidad de preservar la paz. Preservar la paz. Evitar trastornos y desórdenes del orden público. Porque esa mano siniestra que no se acaba de definir claramente, uno no sabe cuáles son sus planes. Si hay un plan de arrabalizar el proceso nuestro, lo pueden intentar con los planos. El municipal bastaría para haitianizar la experiencia electoral dominicana. Qué bueno le resultaría a la geopolítica una muestra al mundo de que las dos tribus, la del oeste y la del este, que dicen ser naciones, Estado-naciones, no se pueden poner de acuerdo para elegir a sus gobernantes y funcionarios electivos de distintos niveles. Quizás sea esta una buena experiencia para la geopolítica en su proyecto de igualar las tragedias. La tragedia del lado ecológicas, de salud, el más pobre del hemisferio, sin instituciones, con el otro que no puede dar muestra de eficacia en esas cosas de la institucionalidad tampoco. Esa mano siniestra no la quiero. He estado incluso solo al grabar, hoy en la mañana, miércoles, me llega una noticia. La voy a dar, solo a darla, no la voy a afirmar como que es así. Alguien me dice que en un programa de radio muy importante de la mañana, parece que exhibieron una carta de la Cancillería nuestra, una copia, en la que se le daba autorización y permiso a barcos norteamericanos para poder navegar en aguas territoriales dominicanas, precisamente en los días en que se tiene la prueba electoral aquí. La persona que viene y me lo revela antes de yo sentarme a grabar, me dice, puede darlo como un hecho porque es un profesional de la medicina importante el que ha presentado el asunto en ese programa. No, yo quiero aguardar. El domingo en la respuesta de fin de semana yo hablaría sobre el tema. Pero evidentemente los acontecimientos en un proceso electoral son muy fluidos, a veces muy rápidos.
muy vertiginosos y hay que estar sobre alerta. La mano siniestra que presionó a la Junta, que quiere establecer su fábrica de falsos dominicanos, 2 millones en total, que quiere que termine esto de tal modo que esa Junta no tenga el blindaje de un Roberto Rosario para poder hacer a pata suelta cuanto les venga en gana con la identidad nacional. Uno no sabe hasta dónde puede tener cálculos terribles con el proceso mismo. Bien, el lunes de la semana no laborable fui al programa de hoy mismo de mi buen amigo César Medina. Y la verdad que hacer los programas con César a mí siempre me resulta interesante. Que por cierto, debo decirle a mis amigos del programa que en la visita que hiciera el martes al Ceibo, que fue una visita a la cual me voy a referir dentro de unos momentos, el programa de hoy mismo se mencionó mucho, casi a nivel de la respuesta, porque la cantidad enorme de gente que me hablaba de los 2 programas. César, muy agudo siempre, planteó un asunto que a mí me interesó. César en un momento dice, usted fue el autor de una fórmula, de una expresión, creo que en el 90, una especie de eslogan, siembra tu voto. Pero usted fue a elecciones 2 veces, 3 veces, fueron 2. En una hubo una abstención originaria. Y usted habló de sembrar el voto y el símbolo de su partido es un arado, pero la semilla no germinó. Yo pienso que César lo hizo con toda intención, porque quería oír mi respuesta. No él, sino que el público oyera mi respuesta. La di, pero hoy me quiero detener un poco más al repetirla. Dije, sí, la semilla de la Fuerza Nacional Progresista que yo mandaba sembrar con el voto ha fructificado, ha germinado. Ha sido muy importante la Fuerza Nacional Progresista. Dijimos desde el principio, seremos fuerza de testimonio y de relevo eventual, como advertencia en el discurso fundacional que yo le decía a los jóvenes y a mis amados dirigentes campesinos. Hay lideratos muy bien establecidos, hombres muy importantes, verdaderas leyendas del patriotismo. Mientras esos espacios estén ocupados, nosotros en la Fuerza Nacional Progresista nos limitaremos a ser fuerza de testimonio y eventualmente de relevo. ¿Dónde comenzó a germinar la semilla de la Fuerza Nacional Progresista? Fui candidato del Partido de la Liberación Dominicana al Senado del Distrito Nacional de entonces, que era provincia de Santo Domingo más el distrito. En esa lucha del 94 tuvimos un papel importante. Y en el 95, mi conferencia, La Nación y los Partidos, que le he estado pasando ahora 20 años después, una nueva conferencia sobre los mismos temas, formulamos el Frente Patriótico, designando incluso y señalando a Leonel Fernández como el candidato ideal para encabezarlo. Ya comenzábamos a organizar el relevo.
La fuerza de relevo no significaba que fuéramos nosotros necesariamente como personas. Leonel Fernández gana en el 96. Ya Peña Gómez, que era un dirigente importantísimo, reconocía en el 94 en Puerto Rico que había perdido porque una fuerza pequeña pero muy aguerrida le había combatido. Además del fraude colosal de que él hablaba. La fuerza ya vio semillas germinadas hacia el relevo. Y en el 12, para no detenerme en otros años, yo le decía a mi buen amigo César Medina, si nosotros no hubiésemos estado apoyando dentro de la alianza al candidato Danilo Medina no fuera presidente. ¿Por qué? Porque quien realmente combate a su adversario, que le llevaba 22 puntos, que eso se superó gracias a que el presidente Fernández se involucró en el asunto, lo de apoyo, pero en la hora de la campaña, la parte dura de recordar a las nuevas generaciones, primeros votantes, lo que decía y afirmaba en su tiempo de poder de principios de siglo, ese candidato nos correspondió a nosotros. César me lo admitió. Entonces ahora viene la parte más importante. Qué maravilloso, pero qué tremendo resulta ver la Fuerza Nacional Progresista, aquella fuerza diminuta del origen que tuvo una trayectoria social agraria muy combativa, que se alió a Juan Bosch en el 93 porque así lo dispuso, que fue aliada del PLD hasta el año 15, viene a quedar sola en el campo, en la lucha, cuando al país, por desgracia, se le priva de su independencia, de su soberanía, y se entrega al poder extranjero, sin reparar en los peligros inmensos que entrañaba hacerlo, porque para nadie era un secreto que el Estado binacional, la isla única e indivisible a que aspiraban los Dessalines y Compartes en el principio de la Revolución Haitiana en el siglo XIX. Y aspira Martelly, un bailador nudista que le decía a Danilo Medina, como ustedes vieron en el spot que pasamos, usted y yo estamos en estas posiciones y no es por casualidad. Usted sabe eso. Era una manera de decirle, nosotros somos parte de un plan de la geopolítica. Entonces, la Fuerza Nacional Progresista queda en el campo, librando la batalla. ¿Cuándo comienza a germinar verdaderamente ya la Fuerza Nacional Progresista? En esta etapa. Observen ustedes que los intereses especiales nefastos que han estado siempre contra la República, que han crecido inmensamente durante más de un siglo, que se han enriquecido, que son dominantes, a nosotros nos marcan. Estos no pueden pasar de cero, porque esto no lo podemos comprar, ni lo podemos intimidar ni acobardar. Tienen sentimientos profundamente nacionales. Están involucrados en el proceso histórico de esa patria vieja que nosotros queremos abolir.
creen en ella, tanto en la versión del 44 como en la restauración. No pueden ser. Que vengan nosotros menudos, que eso lo cambiamos, eso le compramos, lo dividimos, hacemos un pacto, lo ponemos en silencio, no se atreven a decir, hablar de esos peligros. Y mientras tanto vamos a conseguir unos cuantos muchachos de esos, a irlo preparando como opción de futuro. Una burla. Gente que no se atreve a emplazar a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, que son los que están debajo de esa trama contra la República Dominicana, bajo palio de Naciones Unidas. Entonces la Fuerza Nacional Progresista hacen sus encuestas, una zafra de encuestas, 0. Yo me imagino, y así se lo he dicho a mis hermanos, dirigentes, mis hijos, que a partir del 15, si ellos logran salirse con las suyas y permanecer en el poder, no va a ser 0 lo que nos van a imponer, no, bajo 0. Pero en realidad, el 0 es a nosotros. No. El 0 es a la causa. Lo que quieren es brindarle al mundo la versión de que quienes defienden al Estado-Nación República Dominicana y defienden la nación dominicana son una ínfima minoría que no figura ni siquiera en las encuestas, está bajo 0. Creen en esa patria de antes, no en la nueva de vivos que ellos quieren supuestamente desarrollar. Claro está, previa falsificación de millones de falsos dominicanos para ir tomando espacio, ir alcanzando las posiciones claves para hacerse del poder y para poder hacer las modificaciones constitucionales, influir sobre todas las decisiones nacionales hacia la fusión, hacia el sueño de la única e indivisible. Una indivisible. Almagro dice, en una isla no pueden haber, no, ahí es un solo pueblo, eso no es concebible. Dice, ni siquiera en Australia, que es una isla grande. Yo me enteré por ese uruguayo que Australia es una isla. Yo tenía entendido que era un semicontinente. Pero se le olvidó Chipre en el Mediterráneo, donde está el mandato de Naciones Unidas desde 1958-59, tratando de mantener en una forma ahí precaria siempre las divisiones entre los grecos chipriotas, así chipriotas de origen griego, y los turcos chipriotas. Pero bien, esto en medio de estas elecciones indica que no son parecidas a las elecciones anteriores, que hay componentes, que hay elementos nuevos, no que sean nuevos, son elementos viejos, pero incorporados como elementos nuevos al debate. Ellos lo saben y tratan de sofocarlo y lo sacan de los medios. Y sus encuestas no preguntan nada respecto a Haití. Nunca. No hablan del problema haitiano como trastorno. Orden público, droga, educación, no sé cuánto, menos Haití. Es un señor programa bandidesco de aplastamiento de la patria nuestra. Pero bien, yo dije que estuve el martes en el Ceibo y debo confesar, yo no había tenido, no recuerdo haber tenido un día
tan agradable, para mí tan significativo, como ese en que pasé no más de 4 horas. Primero, en la Santa Misa, en ocasión de la celebración de la patrona, que es la Santa Cruz del Ceibo, que fuera oficiada por Monseñor Nicador Peña, una misa hermosísima, asistido por un sinnúmero de sacerdotes y de laicos vinculados al el coro, la gente con sus esclavinas de la Hermandad de la Cruz. Señores, ¿cuál fue mi impresión antes de la misa, ya después de la misa? Aún hay patria. Aún hay patria. Qué sociedad interesante. Qué núcleo social tan peculiar, tan singular. Santa Cruz del Ceibo. Hablé para que ustedes tengan una idea. Yo estaba, por la deferencia de los organizadores del festejo, en la primera fila, al lado de un gran amigo, Ulises Veras, un amigo mío de siempre. Comenzaron a llegar funcionarios. Para yo, después de la misa, llegar de ahí a la puerta de la iglesia, preciosa iglesia, una iglesia colonial fantástica, preciosa. Tardé cerca de media hora, porque las manifestaciones de afecto, de aprecio, la gente, sobre todo mujeres, que es lo más importante, son las manifestaciones más significativas que una sociedad puede dar. Venían a abrazarme. Cómo hablaban del papel nuestro. Cómo nos felicitaban. Cómo decían, ay, gracias a ustedes, hagan algo, sigan haciendo. Nos están invadiendo, estamos rodeados. Pero no una, no, estoy hablando de tal vez 100 experiencias. Increíble. Digo, bueno, esta tierra, por alguna razón, fue cuna de doña Manuela Díez, la madre de Duarte. Ni hablar de nuestro candidato a alcalde, Josan Capel. Nos atendió con una amabilidad enorme, nos dimos cuenta de su empatía con la pobreza, con la enfermedad, con la juventud. Pero sobre todo me llamaba mucho la atención la conciencia generalizada de la gente que se me allegaba, me hablaba al oído, me abrazaba. Muchos pedían retratarse conmigo. La conciencia acerca del peligro inmenso en que se encuentra la República. Por eso digo, la sensación que tenía es, hay patria. El Ceibo el martes se encargó, su gente, sus municipios, gente de la categoría, de pensamiento, jóvenes, muchachos y muchachas, se encargaron de fortalecer mi fe de que hay patria. Queda patria. Que va a resultar sumamente difícil que el plan horrible que se lleva a cabo contra la República pueda llegar a buen puerto.
que es penoso el destino que le aguarda a quienes han estado trabajando en la venta y entrega de la República. Es algo doloroso pensarlo, porque el pueblo va tomando conciencia, se va dando cuenta, están rodeados. Ahí me hablaban allá de una escuela que construyeron, dentro del plan del 4%, en un cañaveral distante, me hablaban de las características de la escuela. En la comida, hablando con amigos importantes. 100% haitiana. 100% haitiana. No sé si las clases se están impartiendo en creol. Así es que vamos. Pero esas comunidades están viendo el problema, están viendo el cerco. El cerco y la complacencia de los que gobiernan, que han traicionado a la República. Por eso yo digo que las elecciones son diferentes. No yo, lo dice mucha gente, pero me adhiero a ese parecer. Yo recuerdo el lunes, ya al final del programa, con César Medina, mi buen amigo de siempre, que yo les dije a los muchachos, a Freddy, a Luisín y a Dani: señores, ustedes quieren saber si estas son elecciones especiales y distintas. Un oficio, un papel de un fiscal o de un juez de Brasil o de Panamá que se ha llevado a uno de los diarios grandes norteamericanos y se revele su contenido, requiriendo cosas de República Dominicana, señalando aspectos de República Dominicana, puede convertirse en una catástrofe política y ética para toda esa gente de poder que anda ahí. ¿En cuáles elecciones anteriores se han dado posibilidades como esa? Ya en la semana pasada hablaba de que el Diario Libre traía un intento que hizo frente al instituto ese de periodistas que fue encargado de la investigación de los papeles de Panamá. Y le habían dicho que antes de las elecciones se revelarían muchas cosas. Pero ya he oído en Telesur que algunos banqueros que están dirigiendo la conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro están en los papeles de Panamá. Pero me llamó la atención que dijeran que para el 9 de mayo se revelaría su contenido. Venía a coincidir con lo que decía el diario de aquí. Imagínense ustedes los pies de barro que tienen muchos de los gigantes soberbios del poder. La gente que se ha llegado a creer su propia propaganda. Saben que están gastando cientos ya, miles de millones de pesos en labrarla. Lo saben. Pero terminan convencidos de que sí, que lo han logrado. No. El pueblo, sobre todo esas masas silentes, a mí me parecía verlas, en toda esa gente de esa calidad humana tan interesante, que en la iglesia de Santa Cruz del Ceibo, una vez terminada la homilía, se me acercaba. Yo dije: ay Dios, pero esta es la masa silente de que hablaba Balaguer. Esta es la población que, por alguna razón, porque estamos aquí en esta ocasión especial, porque yo vine a representar la Fuerza Nacional Progresista y a darle apoyo a nuestro candidato a alcalde allí. Pero es que me lo están diciendo.
cómo está pensando el pueblo acerca de sus peligros. ¿Qué va a faltar? Me decía alguien, mire doctor, y yo no lo he oído una vez, lo he oído varias veces. Si esos programas de ustedes, de la Fuerza Nacional Progresista, en el canal 22 del Impacto, se estuvieran pasando con cierta frecuencia en los canales mayores, Danilo Medina tuviera un 38%. ¿Cómo? Sí. Porque usted sale y con los vecinos, con la familia, con la gente que usted trata, va preguntando. Y el tipo de rechazo, el tipo de actitud de esto ha fracasado y nos ha llevado a cosas muy, muy delicadas, es abrumador. Entonces yo, siguiéndole la cosa, digo, pero ellos llevan una caravana, las llevan, usted lo dice, las llevan y las publican y hacen una manifestación móvil. Pero usted no sabe lo que queda en los pueblos. Él ha venido aquí 3 veces al Ceibo, porque los números reales que ellos tienen no les dan. No les dan. ¿Qué está pasando? Que hay una lucha entre el marketing, entre lo artificial, entre lo ficticio, entre lo pagado, lo creado y la realidad social y humana, que está aferrada a la angustia de que el país se está perdiendo. Esa gente que Joao Santana vino a asesorar y que lo llevó por esos caminos desastrosos, goebbelianos, haciendo mención de Joseph Goebbels, el famoso maestro de la propaganda de Adolfo Hitler. Esa gente que se dejó con alegría adocenar y condicionar por Joao Santana, no tiene la más mínima idea de lo que les reserva. No la historia vieja, antigua, no. El futuro inmediato. Como desgracia. ¿Por qué? Porque tratándose de un plan de superpotencias, eso tiene su propia fuerza, su dinámica. Obedece a estrategias. No saben qué hacer con aquel lado. Están totalmente ante el mundo trabado. Ahora escriben, Haití roto. Eso ha estado roto hace décadas, hace siglos. Es un estado colapsado. Colapsado totalmente. No han querido hacer un fideicomiso real porque el fideicomiso es una invocación peligrosa del colonialismo y recuerda prácticas horribles de colonialismo. No, han preferido el país del lado. Vamos a echarle mano a los progresos que estos tienen y lo vamos a reburujar. Y lo primero que vamos a hacer es que su trabajo y sus trabajadores van a ser marginados para darle cabida a nosotros. Y su ley nacional de protección al trabajo le echamos el zafacón. Y el presidente va a La Habana y lo dice al mundo, que el Estado mira para otro lado cuando está violando su ley. Dice que es un problema humano haitiano. Es que no hay problemas humanos para los dominicanos. Es que no se quiere entender la gran desgracia, la tragedia que hay en la juventud nuestra, en la masa trabajadora nuestra.
Es que no se dan cuenta que lo están empujando hacia el crimen, hacia la desesperanza, hacia las grandes desgracias de la disgregación de su familia, porque le quitan el pan de la boca, mirando para otro lado, inobservando en una forma olímpica lo que dice la ley de su estado, de su tierra, que lo protege. Y eso es lo que en el fondo se está por dirimir el 15 de mayo. El país, ellos creen que se va a suicidar. Nosotros creemos que no. No se va a suicidar. El país va a reaccionar. No ha reaccionado en una forma todavía más fuerte que como se siente, porque ellos han bloqueado las informaciones de sus felonías y de sus perversidades. Lo reducen todo y todo lo opacan y todo lo ocultan y todo lo callan, porque la verdad es lo que ellos fabriquen. Porque la mentira es una verdad cuando ellos la dicen. Y los otros no tienen derecho a la existencia siquiera. Y tienen ese capital y esa compañía del poder extranjero. Es un tipo de acción que se está practicando en Sudamérica. Hay un ataque tremendo al Estado. Macri, súper empresario, súper rico, tiene a Cristina Fernández en la puerta de la cárcel. A Dilma la tienen en la calle. A Lula lo van a interrogar esta semana con Dilma. Y vienen los negocios, y vienen los grandes neoliberales. Pero el caso nuestro es peor, porque es hecho a través de una hibridación, de una mezcla del narcoestado de Haití, el narcocapital haitiano, con el alto capital nuestro, para parcelar la frontera y hacer un dominio sobre el país. Un Estado servido por una serie de sujetos genuflexos entregados, sin categoría, sin altivez, que no se corren un riesgo para defender el honor de su patria, que se abrazan, como aparece en ese spot, con el que dice que quiere una isla única, indivisible, que se trata con todos esos mafiosos y le dicen al país y al mundo: esto sí es histórico, estos sí son acuerdos reales, no aquellas élites, Juan Pablo Duarte, Luperón, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías María Trinidad Sánchez, élites. No. Si el país tuviera la información total de cuánto ha calado la maldad de su traición, posiblemente en las elecciones fuera la oportunidad de darle el escarmiento mayor. Sería humillante. Todavía lo tienen engatusado en partes. Hay gente que, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque esta gente se va a quedar, porque el otro no tiene qué sé yo qué, no tiene brillo. Además no tiene el discurso, ni uno ni otro. Ni lo tiene el gobierno, ni lo tiene su oposición, no solo en el nivel de Abinader, los demás. Nadie se atreve a decir media palabra de que la soberanía ha sido entregada. Nadie habla de los ataques a la familia tremendos que le están haciendo y lo que salen son puntillas. ¿Qué hacen estos religiosos metidos en la lucha política? Este pueblo cristiano, ¿de dónde ha salido? Porque ellos lo que se quedan deben quedarse en sus iglesias, no meterse en esas cosas. Esa ha sido una gran contrariedad que han tenido, porque ellos se encargaron de fusilar al sistema de partido político. Y el pueblo descabezado no tenía más camino. Y las iglesias le han salido al frente.
¿Y a nombre de quién? A nombre del pueblo cristiano al cual pertenecen, y le están dando la representación que necesita en un momento de gran desgracia. Por eso la Fuerza Nacional Progresista está de júbilo en medio de su tristeza, que es paradójico. Estamos contentos, pese a la enorme desgracia nacional, porque hemos visto cómo resultamos útiles. Incluso yo oyendo las delegaciones que están presentando en el programa nuestro, El Poder del Pueblo, que va a las 9 de la noche hasta las 11, en Teleimpacto, Canal 22. Viendo esas delegaciones, anoche, martes, la de Puerto Plata, los candidatos a diputados, el senador, el candidato a alcalde, los regidores, los jóvenes. Sobre todo me admiraban ya no los dirigentes fundacionales que había, nuestros, como Rafael Álvarez, un dirigente muy querido nuestro desde la fundación. Jóvenes, imberbes, todavía por terminar de hacerse abogados. Con cuánta ilusión, con cuánta convicción hablaban de los peligros nacionales, el polo soberano. Han venido candidatos excelentes, gente excelente, con categoría, con decisión, con amor a su patria. Y sobre todo, cuando vienen de las áreas religiosas, traen el poder extra que entraña la fe. Que es el hombre de fe cristiana, es una persona armada espiritualmente para las grandes luchas. La prueba fueron las persecuciones que no la pudieron vencer. Y está el pueblo cristiano. Y está pasando pruebas difíciles, porque la cruz está bajo asedio, está bajo ataque. Y todo ese modernismo y toda esa pandilla de traidores y sinvergüenza se jactan porque ellos tienen unos alardes culturales. El que cree en esos valores es un atrasado, es un cavernario. No, ahí está la esencia de la condición humana. El que se aleja de eso degenera y pasa a ser un adefesio, un esperpento, una aberración de la condición humana. De manera que la respuesta electoral de este miércoles la he querido dedicar a la Fuerza Nacional Progresista y a las características de las elecciones del 15. Saben ustedes que el próximo miércoles, que es el último miércoles que me queda antes del 15, traeré un programa bien a fondo, tratando de resumir nuestras posiciones. 3 días antes de que intenten llevar al patíbulo al pueblo dominicano para colgarle, o al paredón para fusilarle. Ya lo llevan bastante herido, pero le falta mucho por hacer en la maldad. Ahí estaremos nosotros para resistirlo. Bien, hasta el próximo miércoles en una nueva entrega de la respuesta electoral. La de fin de semana puede venir, de ser cierto, la cuestión de los buques norteamericanos navegando en nuestras aguas en tiempo de elecciones. Podría ser una respuesta bastante interesante, pero no nos precipitemos. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.